Saludos, mi nombre es Jorge Luis Quintero Valera. En este momento les voy a hablar sobre la evolución histórica del icono desde su origen hasta su aplicación en las aulas virtuales. Vamos a comenzar definiendo lo que es el icono. Para ello vamos a utilizar varios conceptos. El primero de esto es que es una imagen religiosa pintada o hecha en relieve o con mosaico realizada según la técnica del arte bizantino característico de las iglesias cristianas orientales. En estas imágenes lo que se buscaba era representar a Jesús, María, los santos y los ángeles y algunos eventos bíblicos, como es el caso de la crucifixión. En la actualidad podemos ver imágenes que muestran la secuencia de las diferentes escenas por las que pasó nuestro Señor Jesucristo al momento en que fue crucificado. Vale la pena decir que en esa época la gente no sabía leer y escribir y una forma de transmitirle estos eventos bíblicos era a través de esa secuencia de imágenes que eran realizadas con iconos. Otro concepto es que es una imagen o representación que sustituye por analogía o simbólicamente un objeto o una idea. Tal es el caso del símbolo de la Mercedes-Benz. Inmediatamente nosotros cuando vemos ese símbolo pensamos en un vehículo Mercedes-Benz y casi siempre pensamos en que es un vehículo de calidad. Fíjense cómo un simple icono allí nos está relacionando con un objeto. Igual pasa con el de reciclaje. Al ver ese símbolo, nosotros inmediatamente pensamos en preservación del ambiente, o sea que nos están transmitiendo una idea a través del mismo. En el caso de la informática, el icono es considerado un pictograma digital y es utilizado para representar algunos comandos y servicios que se encuentran en las aplicaciones de esta área. La mayoría de nosotros podemos observar que cuando vemos una figura de una impresora en una aplicación sabemos que ese es el comando de imprimir. Igual pasa con el comando de guardar y con el de Bluetooth. Estos elementos lo que hacen es que de alguna u otra forma nos permiten un fácil acceso a estos comandos que anteriormente eran ejecutados de otra forma, más que todo a través de comandos de línea. Para hablar un poco de la evolución histórica del icono, podemos decir que la primera aparición del icono se dio en las formas de arte primitivo judío cristiano, eso lo dijimos anteriormente en el primer concepto que establecimos. Estos iconos se encontraban en las antiguas iglesias o sinagogas del Medio Oriente, en imágenes de las catatumbas de esa época o en los mosaicos de las iglesias. Eran utilizados para justificar el culto a las imágenes en el ambiente cristiano y se constituían como elementos de veneración u objetos de veneración y eran elevados a la categoría de objetos sagrados. Pero también los iconos eran utilizados como imágenes ornamentales o decorativas en las iglesias, en los palacios o en las mansiones de de la antigüedad. Ahora, aunque el icono proviene o se remonta a tiempos de la era del Imperio Bizantino en Constantinopla, fue en 1970 que un empleado del acero llamado David Canfield Smith eh, comenzó a relacionar el uso de las imágenes con los servicios y comandos en las aplicaciones del área de informática. Él quizá fue el que le acuñó el término de icono a esas imágenes, pero realmente los que popularizaron el uso de estos elementos fueron la Apple y la Microsoft a través de sus sistemas operativos Macintosh y Windows. Cuando salió al mercado el equipo o el computador Macintosh con su sistema operativo, inmediatamente pudimos ver que era un sistema operativo de fácil manejo, ya que la mayoría de los comandos que eran dados a través de líneas en el monitor y con el teclado se fueron sustituidos por imágenes que obedecían a un clic de un mouse. Así pasó con las versiones de Windows, lo que fue la versión Windows 3.11 y las sucesivas versiones introdujeron este novedoso elemento y hicieron la computación más dinámica, más gráfica, más interactiva. En resumen, el icono se trata de un signo o símbolo que a través de su relación de semejanza puede representar cierto objeto o idea. En la actualidad, por ejemplo, en el área específica de la informática, el icono tiene una gran presencia. Allí un menú de Word. Fíjense que hay una gran cantidad de elementos o de iconos que para nosotros, los que trabajamos en el área informática, ya son conocidos, pero hay personas que comienzan a relacionarse con los mismos justamente a través de el nombre.
Por ejemplo, acá tienen ustedes un icono que se llama forma e inmediatamente es una figura, pero con el tiempo ya nosotros comenzamos a ver solamente la figura y ya sabemos cuál es el comando al que está relacionado ese icono. Así pasa en Internet. Los iconos han permitido popularizar el uso de ciertos servicios. Quien no conoce el Twitter, el Facebook, el WhatsApp o el Skype, solo al ver estos elementos nosotros podemos identificar el servicio que ellos representan y qué es lo que vamos a hacer en este tipo de aplicación web cuando la ejecutamos a través de esos elementos. En el caso específico de la educación, si tomamos en cuenta de que el icono sustituye la representación semántica de una idea, estas imágenes están llamadas a constituirse en un elemento que podría facilitar el acceso a los recursos y actividades que se encuentran dentro de un aula virtual. Esto podría hacer el proceso más dinámico, más divertido para los estudiantes. Para Pedro Camacho, reemplazar por iconos representativos el acceso lineal y textual a recursos y actividades en las aulas virtuales podría generar aspectos realmente positivos que se traducen en una disminución en la deserción de los estudiantes de las aulas virtuales. Como todos sabemos, en la actualidad más o menos se ubica entre el 60 y el 70% de los que abandonan la educación a través de aulas virtuales. Otro aspecto es que se podría incrementar el acceso a que los estudiantes puedan leer y revisar los recursos educativos que se le colocan en esas aulas. Estos son aspectos realmente fundamentales y en investigaciones Pedro Camacho pudo determinar que los iconos le dan dinamismo y un impacto visual a las aulas que hacen que los estudiantes se enganchen al proceso de enseñanza y aprendizaje. De allí que el término aulas iconográficas fue acuñada al fundador de FATLA, Pedro Camacho, quien en 1998 fue el que realizó estas investigaciones, comenzando a diseñar aulas de este tipo y a incorporar iconos en las aulas virtuales y hacer pruebas con los estudiantes de Planeta FATLA que le permitieron determinar estos aspectos tan positivos. Para culminar, quisiera dejar claro lo que es el concepto de iconografía e iconología. En el caso de la iconografía, nosotros podemos decir que tiene que ver con lo que es el arte del icono, su forma, color, estructura, entre otros. Contrariamente, el significado y la interpretación que se le da al icono tiene que ver con la iconología. Si nosotros entendemos estos dos conceptos y los aprendemos a diferenciar, allí está la esencia del uso del icono en el diseño y construcción de las aulas iconográficas en la educación. La búsqueda y diseño de los iconos tomando en cuenta el impacto visual de las aulas es un proceso que tiene que ver exclusivamente con la iconografía. O sea, seleccionar la forma, el color, la estructura y el impacto que le vamos a visual que le vamos a dar al aula a través de esos iconos, eso tiene que ver con la iconografía. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo el estudiante va a entender y a interpretar el significado del icono en el aula, allí estamos hablando de iconología. Si nosotros aprendemos a entender estos dos aspectos, vamos a diseñar aulas iconográficas realmente buenas, o sea, aulas que van a permitir facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y a no complicarlo. Quizás en esta concepción e interpretación fue la que Pedro Camacho le hizo a estos dos conceptos cuando introdujo el término de aulas iconográficas y comenzó a diseñarlas para impartir los procesos de enseñanza y aprendizaje en FATLA. Muchas gracias.